Bien. Sí. Entonces vamos a iniciar la clase del día de hoy. Bien. Ustedes pueden notar en esta diapositiva, pues, el tema para el día de hoy es la plusvalía y la ganancia. Entre estas dos palabras, es decir, entre la plusvalía y la ganancia, existe la misma diferencia que entre el valor y el precio. El vendedor o el comprador de mercancías se interesan por su precio, obviamente, ¿verdad? Solo le interesan la ley de los precios, puesto que el conocimiento de las mismas puede ser de utilidad para sus cálculos comerciales y, por supuesto, también para sus especulaciones, ¿verdad? En cambio, las leyes que se hallan en las bases de los precios, o sea, del valor, interesan solo al teórico, para quien la cuestión se reduce no a la posibilidad de comprar lo más barato posible y de vender también lo más caro posible, sino a la de investigar los vínculos sociales establecidos por la producción de mercaderías o mercancías, ¿verdad? De la misma manera, al capitalista práctico no le interesa la plusvalía, sino la ganancia, ¿no? Es decir, que a ellos no les interesa investigar la relación entre el capital y el trabajo, sino que está animado del deseo de recibir y de obtener la mayor ganancia posible, ¿verdad? Le es completamente indiferente cuál es la inversión de trabajo mediante el trabajo de él, pero el dinero que se invierte ahí le pertenece a él. Y en vista de ello, pues lo que hace es que confronta la plusvalía obtenida no con la cantidad de trabajo que se gasta durante su producción, sino con la cantidad de dinero que había invertido para ese fin. Si el proceso de la creación de la plusvalía es representado mediante la fórmula DM D más D, o sea, dinero, mercancía, dinero más dinero, el capitalista mide su ganancia mediante la razón aritmética que existe entre D minúsculo y D mayúsculo, o sea, entre la ganancia y el dinero de que él invirtió como capital, ¿no? Dicha razón no es idéntica a la de mercancía precio variable, ¿verdad? O perdón, costos variables. Esto es a la que existe entre la plusvalía y el capital variable. La cantidad de dinero que el capitalista tiene que invertir para la producción ha de bastar no solo para cubrir los gastos necesarios para pagar los jornales, sino también para pagar los edificios de la fábrica, la maquinaria, la materia prima, las materias auxiliares. En una palabra, para todo aquello que Marx denomina el capital constante, ¿verdad? Ya en virtud de una sola circunstancia, aún en los casos en que la plusvalía coincide del todo con la ganancia, la norma de la ganancia difiere de la plusvalía. Si designamos la norma de esta como M diagonal B, o sea, mercancías capital variable, la de aquí ya tendrá aproximadamente la expresión mercadería capital constante más capital variable, ¿no? Hagamos notar también que en muchas empresas, especialmente en la producción agropecuaria, ¿verdad?, un año es el término que constituye el periodo natural de la producción, después del cual la producción vuelve a ser iniciada.
Se ha establecido por ello la costumbre de calcular la norma de la ganancia en forma de relación entre la cantidad de la ganancia anual y la cantidad de capital invertido durante el año transcurrido en la producción. Se desprende con toda claridad que la norma de la ganancia ha de diferir de la plusvalía, ¿no? En el tema anterior, ¿no?, o sea, en la clase pasada, habíamos notado a guisa de ejemplo. Esa palabra guisa significa a modo de ejemplo, ¿no? Un capital de 5.000 marcos, de los cuales habíamos dicho que 4.100 formaban el capital constante, en los 900 el capital variable y 900 la plusvalía. Entonces, la norma en la plusvalía formaría en consecuencia el número dado por la razón 900 sobre 900, o sea, 900 del capital variable sobre 900 de la plusvalía. Entonces, se puede decir que ahí hay una plusvalía del 100%, ¿no? En cuanto a la norma de la ganancia, estaría dada por la cantidad de 900 de la ganancia dividido a los 5.000 del capital invertido. Entonces ahí la ganancia fue del 18%. Entonces, fijaros, noten la diferencia entre la plusvalía y la ganancia, ¿verdad? En este caso la tasa de la plusvalía es del 100%, porque está dado, como leo, por la razón entre el capital variable y la ganancia. Mientras que la ganancia está dado por la plusvalía está dado por la razón 900 sobre 900, dijimos que era el 100%, ¿no? O sea, los 900 que están formados del capital variable y 900 de la plusvalía, entonces hay una tasa del 100%. Y entendamos esto, la de la ganancia ya no es 900 sobre 900, no, que es 900 sobre los 5.000 que se invirtieron al principio. Este nos da una tasa de ganancia del 18%. Pero entre las dos normas, o sea, entre la de la ganancia y la de la plusvalía, además de esa diferencia meramente formal, basada en otra clase de cálculos, aún existe otra diferencia. Es evidente que la misma norma de la plusvalía proporciona diferentes normas gananciales. En el caso de que varía la composición del capital, esto es, cuando para diferentes cantidades invertidas en jornales corresponden también diversas magnitudes del capital constante. Pero la composición del capital es inevitablemente diferente en las distintas ramas de la producción, en función de las condiciones de la técnica y el nivel de desarrollo de la misma, ¿verdad? La composición del capital según su valor en cuanto es definido por su composición técnica, reflejando a esta, la llamamos composición orgánica del capital. Los capitales que contienen un porcentaje mayor al capital constante, ojo con esto, los capitales que contienen un porcentaje mayor de capital constante y en consecuencia menos de capital variable en comparación con el capital social medio, entonces los denominamos composición superior. En cambio, aquellos en los que el porcentaje del capital permanente, o sea, constante, es inferior, siendo superior la parte del capital variable en comparación con el capital social medio, los llamamos capital de composición inferior. Y finalmente, llamamos capitales de composición media a aquellas cuya composición revela coincidencia con el capital medio, ¿no? Veamos ahora cómo se forma la norma de la ganancia en función de las diversas composiciones del capital. Tenemos tres empresas en tres ramas de la producción. Supongamos que la primera rama se haya atrasada técnicamente. Vayan haciendo ustedes un esquema mental de eso, ¿no? Atrasada técnicamente, ya se imaginan que no tiene la maquinaria necesaria, ni usan las técnicas ni las herramientas, todo eso, ¿no? Y que en la misma se usan pocas máquinas en relación con el número de obreros, que no hay grandes edificios destinados a la producción, etc.
Aquí se trata de una producción con un capital orgánicamente inferior por su composición, ¿no? Esto es en cuanto a la primera empresa. Ahora necesitamos que la segunda empresa esté edificada sobre un capital de composición media. Ahí están iguales, ¿verdad? Y que la tercera está desarrollada hasta tal punto que a cada uno de los obreros corresponde una gran cantidad de los valores en forma de materiales o de los edificios. En consecuencia, en esta forma productiva, la composición orgánica será alta. Para dar mayor sencillez posible al ejemplo, admitiremos que en las tres ramas de la producción, la norma de la plusvalía es la misma. Que todo el capital invertido hace un giro completo en el transcurso del año. Esto es, que es utilizado íntegramente en la producción en el transcurso de ese año. Que el producto se obtiene al final del periodo y luego es vendido sin remanentes. O sea, no hay sobrante. Obviamente, todo esto no son más que suposiciones, ¿no? Que apenas si se encuentran en la realidad. Pero es conducente echar mano de las mismas para evitar complicaciones superfluas que pueden quitar calidad al ejemplo. También en cada una de las tres empresas están ocupados 100 obreros que reciben al año 1000 marcos en concepto de jornal. Y la norma de la plusvalía está dada por la razón del 100%. La cantidad total del jornal pagado es en consecuencia igual a 100.000 marcos. ¿De dónde salen los 100.000 marcos? Pues de multiplicar los 100 obreros por los 1000 marcos que ganan en los jornales en el año. ¿Verdad? Y la plusvalía está también por la misma suma de los 100.000 marcos. ¿Verdad? El capital constante de la empresa A de 100.000 marcos, el de la empresa B de 300.000 marcos y finalmente el de la empresa C es de 500.000 marcos. De esta manera se tendrá. Vean aquí ustedes en esta matriz o en este cuadro. Están las empresas A, B y C. Empresas A, B y C. ¿Verdad? Como se dijo en la descripción, pues la empresa A tiene un capital constante de 100.000 marcos, la empresa B tiene 300.000 marcos y la empresa C 500.000 marcos. Recuerden que la empresa C es la que tiene alta composición de capital. El capital variable en las tres de 100.000 marcos. ¿De dónde salen los 100.000 marcos? Recuérdense, en los 100 obreros están dando 1000 marcos cada uno. Entonces, el capital total es la suma del capital constante con la suma del capital variable. ¿No? 100.000 más 100.000, 200. 3.000 más 300.000 más 100.000, 400.000. 500.000 más 100.000, 600.000. La plusvalía dice que es la misma para todos, ¿verdad? O sea, capital variable dividido la plusvalía. Entonces la tasa, todos tienen la misma plusvalía, que serían, como son iguales, va el capital variable con la plusvalía para las tres, que tiene una plusvalía de 100.000 cada uno. Entonces, la norma de la plusvalía para las tres, usted lo puede notar acá, es de 100.000, del 100%. No así la norma de la ganancia, ¿verdad? Porque para la empresa A, que tiene baja composición de capital, o sea, una composición orgánica baja, es del 50%, ¿no? ¿Verdad? Porque si se invirtió 200.000 y se tiene una plusvalía de 100.000, entonces ustedes dividen 100.000 de 200.000, les da 50%. Si ustedes en la empresa B del 25, ¿de dónde? De dividir 100.000 entre los 400.000. Y la de la empresa C es del 16.6%, que resulta dividir los 100.000 dentro de los 600.000. ¿Ya? Estos números de aquí no es, ¿verdad? Es de la producción total, ¿verdad?
que tienen estos números. Por ejemplo, de toda la producción total se tuvo una ganancia del 25%, que resulta de los 300.000 de la plusvalía generada por las tres, dentro de los 1.200.000 que invirtieron en su conjunto como capital social, como capital constante, como capital capital total las tres empresas. De manera que, aún con la misma norma de la plusvalía, la ganancia, pueden notar ustedes que resulta bien diferente. Siempre que la mercadería se vendan de acuerdo con su valor exacto. Pero tales diferencias en la norma de la ganancia representan un fenómeno que no puede perdurar mucho tiempo dentro del régimen de producción capitalista. Pues el empresario capitalista produce precisamente para obtener ganancia y no para dar satisfacción a ciertas y determinadas necesidades sociales, ¿verdad? Eso a él es completamente indiferente. A él es totalmente indiferente producir agujas de coser o locomotoras, betún para el calzado o agua de colonia para las perfumerías. Al capitalista lo que le importa es obtener mayor ganancia sobre su dinero invertido. Ahora, ¿qué es lo que sucederá si en una rama de la producción las empresas siguieran dando el 50% de la ganancia y en la otra tan solo el 17%? Este de 16.6 se aproximó al 17%, ¿no? Pues, ¿qué va a hacer? El capital comenzará a evitar la producción de la rama C, ¿verdad? Es decir, de esta, o sea, a tener una composición alta de capital. Hasta cuando ello sea posible. ¿Y qué va a hacer los capitalistas? Pues se van a precipitar con toda energía hacia la producción en la que hemos asignado con la letra A, ¿verdad? Porque tiene la mayor norma o tasa de plusvalía, ¿no? En el seno de esta, ¿no?, de esta que tiene una composición baja de capital, surgirá una fuerte competencia. Y la producción de mercancías en la misma se ampliará muy pronto, hasta el grado en que los capitalistas de nuevo comenzarán a ocuparse de tener una composición de capital alta, ¿verdad? Pero para mientras, aquí se va a desatar la competencia, ¿no? Aquí pisamos el terreno de la competencia, ¿no? O sea, el ámbito de la oferta y la demanda. Ya habíamos visto que el valor y el precio representan dos cosas distintas, ¿verdad? Aun cuando el último es determinado por el primero, ¿verdad? El precio es determinado por el valor de la mercancía. Por ello, los precios divergen del valor, hallándose ahora encima, ¿verdad?, ahora encima, ahora por debajo del mismo, o sea, ahora encima, ahora por debajo del mismo. Dentro de la serie de pausas que provocan este fenómeno, la más importante es la oscilación entre la demanda por parte de los compradores y la oferta por parte de los vendedores. Durante el dominio de la libre competencia, la demanda y la oferta constituyen, por decirlo así, como los reguladores del método actual en la producción, ¿verdad? Son las mismas. La producción caería en anarquía más desenfrenada, debido al hecho de que aquella no es llevada de manera planificada, sino que es realizada en forma de un conjunto de empresas particulares, individuales, de las que cada una produce de acuerdo con el parecer de su propietario, ¿no?, o el dirigente, el gerente, o el director que manda en esa empresa, ¿no? La demanda y la oferta ocasionan también la distribución de las fuerzas obreras entre las diversas ramas de la producción, de tal manera que, por lo general, cada una de las mismas produce en la cantidad requerida por la sociedad, obviamente dentro de las condiciones dadas del mercado. Desde luego, todo ello es cierto solo en términos generales, no en casos particulares. Por el contrario,
con la ausencia de planeamiento dentro del método actual de la producción, ahora se fabrica en demasía. O sea, en un momento se fabrica en demasía, en otro momento en cantidades insuficientes. De esto u otra mercadería, sea la que sea. Y solamente después de esto es el crecimiento o la decadencia de la demanda o en oferta. En el alza o en el baja de los precios, que llevan y acarrean el hecho de que la producción ahora se reduzca, ahora se amplifique, en función de las necesidades o requerimientos de la sociedad, ¿verdad? Supongamos que cierta y determinada mercadería se haya fabricado en cantidad mayor de las que puedan o desean comprar los miembros solventes de la sociedad, a precio dado que, al final de cuentas, está determinado por el valor de la mercadería, como se dijo, de la mercancía, ¿no? En este caso, el precio de la misma baja, ¿verdad? Debido a ello, se aumenta el artículo de los pertenecientes a la sociedad que puedan o quieran adquirirlo. Pero al mismo tiempo, junto con el precio, desciende también la ganancia. Si ella llega a bajar más allá del nivel medio, se notará inmediatamente la afluencia de capitales hacia otra rama de la producción. O sea, ya no van a estar produciendo artículos que dejan menos ganancia. Vimos en el cuadro, en el ejemplo que se puso ahí, de la empresa C, que tenía apenas el 16.6, o sea, el 17%, mientras que el porciento de tasa de ganancia, mientras que la empresa A tenía el 50%, ¿verdad? Debido a ello, pues los precios vuelven a subir hasta el momento de alcanzar el nivel correspondiente al nivel medio de la ganancia, o sea, donde se hallaba la empresa B, ¿verdad? Que tenía el 25% de ganancia. Por el contrario, si las mercancías fabricadas es menor que la que corresponde a la demanda de los compradores, o sea que la gente quiere comprar, pero no hay a esas mercancías, no hay esa mercadería, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Sus precios comienzan a subir por encima del nivel medio indicado. Y juntamente con ello, también va a subir la ganancia. Entonces, el capital es atraído hacia la rama dada de la producción. Esto es que los capitales comienzan a fluir, o sea, acudir o llegar en abundancia. Entonces, ¿qué pasa? La producción se ensancha, después de lo cual los precios vuelven a descender hasta el nivel dado de la ganancia media. Alrededor de ese nivel oscilan ininterrumpidamente los precios, ahora subiendo por encima del mismo, ahora descendiendo. Solamente mediante ese movimiento ondulatorio se establece aquel nivel que siempre existe tan solo en cantidad de tendencia, pero jamás llega al estado de estabilidad. Atienden, ¿verdad? No hay una estabilidad. Esta influencia de la oferta y la demanda también tiene que oponerse a la desigualdad en la norma de la ganancia, la que emana de la desigualdad en la composición orgánica del capital. En la rama C, la producción comenzará a reducirse y los precios, ¿va? Y junto con ellos, la ganancia empezará a subir. En la rama A, la producción aumentará. Ya va a haber mucha oferta. ¿Qué va a pasar con ello? Que los precios sufrirán un descenso. Entonces, tanto un fenómeno como el otro continuará hasta que las ganancias se igualen y llegue a colocarse en la altura media que corresponde a la producción social. Recuérdense que habíamos supuesto que la
Rama B suponía una composición orgánica media del capital. En consecuencia, su norma de la ganancia representará también la norma media de la ganancia social. En este caso, las ganancias se distribuirán en las 3 ramas de la siguiente manera. ¿Verdad? En la empresa A, las normas, todas van a tener la norma de la ganancia del 25%. Entonces, si ustedes dividen, le sacan el 25% a los 200,000 de la empresa A, de capital total, va a ser la ganancia van a ser 50,000 marcos. El de la empresa B, 400,000 dentro del 25%, o por el 25%, van a ser 100,000 marcos. Y de la empresa C, que tiene 600,000 capital total, por el 25% de la ganancia, da 150,000, ¿verdad? Entonces aquí si se dan cuenta que en el primer cuadro, la que tenía más ganancia era la empresa A con el 25% de ganancia. Ahora si lo expresamos en términos de dinero, es la que menos va a ganar, ¿no? ¿Verdad? Y la que más va a ganar va a la C, mientras que en el cuadro anterior teníamos que la empresa C la que tenía la menos ganancia, que tenía una tasa de ganancia de 16.6%. ¿No? Tal igualación de la norma de la ganancia resultó posible solo por la razón de que los propietarios de las mercaderías divergían de los valores, ¿verdad? Entonces, de acuerdo con nuestra exposición, todo el capital invertido gira en el transcurso de un año, quedando encarnado en el valor de la producción anual. Y ahora resulta la siguiente correlación entre el valor y el precio de la producción anual en cada empresa, ¿verdad? ¿Sí? Como pueden ver, la empresa A va a tener el valor de la producción total de gastos de fabricación más la ganancia son 250,000, el de la empresa B van a ser 500,000 y el de la empresa C van a ser 750,000, ¿verdad? ¿De dónde se obtiene esto? 250,000 resulta de los 200,000 más los 50,000 de ganancia. ¿Ya? Para la empresa B, ¿de dónde resultan los 500,000? De los 400,000 más los 300, más los 100,000 de ganancia. Y los 750,000 de la empresa C resultan de los 600,000 del capital total. Para más de 150,000, entonces va a tener al final un capital de 750,000 marcos, ¿no? Supongamos que la producción anual de cada una de las empresas es igual a 10,000 piezas de cierta mercadería. Ojo con esto. Que la producción anual de cada una de las empresas es igual a 10,000 piezas de cierta mercadería. En este caso, vamos a tener para cada unidad, o sea, para cada empresa, lo siguiente, ¿verdad? Entonces, la empresa A, valor 30 marcos, la empresa B 50 marcos y la empresa C 70 marcos. ¿Ya? Entonces, el precio va a tener que dar la empresa A es 25 marcos, la empresa B 50 marcos y la empresa C 75 marcos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la empresa B es la que sigue teniendo ese nivel medio en cuanto a la ganancia, ¿no? En realidad, las cosas no suceden de esa manera. Digamos que cada capitalista recibe al principio de la plusvalía en su totalidad. Y los capitalistas en una de las ramas de la producción reciben el 50% de la ganancia. Mientras que en la otra tan solo el 17%.
Entonces, semejante diferencia se observa solamente en los comienzos de la producción capitalista. Y en la actualidad, solo en aquellos ámbitos y ramas de la producción de los que el capitalismo se apodera por primera vez. Entonces, en una producción capitalista bien desarrollada, se va formando cierto nivel medio habitual, en el que está puesto por los capitalistas como base para sus cálculos, ¿verdad?, al planear un negocio. Claro está que ello no excluye que aquellos dejen de aprovecharse de toda ocasión, pues más allá de esos límites, ¿no?, considerando al mismo tiempo como pérdida toda baja de precio y en consecuencia una norma inferior a la ganancia. Dicho precio, determinado por los gastos de la producción, o sea, la inversión de capital constante o permanente y el capital variable, a los que se añade la ganancia habitual para el país dado, cualquiera, se le imagina al capitalista o es considerado por él como precio natural, ¿no? Marx lo denomina como precio de la producción, y se compone de los gastos de la producción, o sea, la suma del capital variable, el capital constante y el de la ganancia media. No es el valor, sino el precio de la producción en el que forman, en la producción capitalista desarrollada, aquel nivel en torno del cual oscilan de manera ondulatoria los precios en el mercado, siempre bajo la influencia de la oferta, de la demanda y la oferta. Pero el mismo precio de la producción no cae del cielo, sino que tiene por base el valor. Los adversarios de la teoría del valor dada por Marx afirman gustoso que Marx mismo refutó su teoría desarrollada en el primer tomo del Capitalista, habiendo demostrado en el tercer tomo que debido a la tendencia de las ganancias a igualarse, dado el método de producción capitalista bien desarrollado, los precios de la mayor parte de las mercancías se aportan durante mucho tiempo de sus valores. Se apartan mucho tiempo de sus valores. Y en ellos los precios de una mitad de los mismos permanecen por encima y la otra por debajo de sus valores verdaderos. Pero se podría hablar de que Marx mismo refuta su teoría del valor solo en el caso de que él mismo demostrara que los precios no dependen de los respectivos valores. Pero la cuestión es de que Marx no solo no lo establece, sino que en el tercer tomo del Capital, por el contrario, prueba y demuestra que los precios de la producción, en torno a los cuales oscilan los del mercado, se hallan en plena dependencia de la ley del valor, sin la cual serían completamente inexplicables. El mismo hecho, el precio o factor que provoca la divergencia entre los precios de la producción y los valores, o sea, la ganancia media, puede ser explicado solamente en base a las leyes de la plusvalía, las que a su vez emanan de los valores. De no admitir que la masa total que se halla presente de las plusvalías en la sociedad es igual a la masa total de la ganancia con todas sus variables, sea los intereses, la renta producida por la tierra, en cuya consideración ahí no vamos a entrar, ¿no? Habremos perdido toda posibilidad para explicar cuál es la razón de que en medio de unas circunstancias dadas la norma media de la ganancia represente una magnitud dada, una determinada magnitud dada. La ley del valor no queda desvirtuada por la circunstancia de que en una producción capitalista bien desarrollada se interpone entre el valor y el precio un nuevo eslabón intermedio, ¿eh?, en la forma de norma media de ganancia.
y la del precio de la producción, que es función de la misma. Si en base a ello reconocemos como inconsistente la ley del valor, tendríamos que reconocer también como tal la ley de la caída de los cuerpos, ¿no? Puesto que en el agua un cuerpo encuentra mayor resistencia que en el aire libre, ¿verdad? La teoría marxista del precio de la producción es inseparable de sus teorías del valor y de la plusvalía. No solo no representa la reducción de aquellas al absurdo, sino que por el contrario, constituye, por decirlo así, su coronamiento, ¿verdad? La teoría de los precios es la clave para la explicación de una serie de fenómenos que se hallan en la base de las correlaciones entre las clases dominantes, ¿verdad? Contradicciones entre el capital, la ganancia y la posición de las tierras, o sea, la renta sobre la tierra. Entre el capital industrial, que también la ganancia industrial, y el capital financiero, o sea, los intereses que les cobran, etcétera. Algo más. Nos proporciona una clave para la comprensión de una serie de teorías del valor y al mismo tiempo cómo refutarla. Puesto que aquí representan en esencia solo las teorías de los precios de producción, los que son catalogados por aquellas como base final de los precios de mercado. Es oportuno aquí echar una mirada sobre las teorías del valor que niegan la definición de este mediante el trabajo invertido. De todas ellas se puede decir lo mismo que de otras, ¿ya? De otras mencionadas anteriormente, que no tienen nada de teorías de valor, que debajo de este término comprenden algo que nada tiene que ver con lo que propiamente es valor, ¿ah? El valor de consumo, el precio de producción, el precio medio. Desde luego, se puede objetar, cada uno de los teóricos tiene el derecho de comprender bajo el término de valor todo lo que le dé la gana, ¿no? De manera que habría que considerar solamente si es correcta su respectiva explicación de lo que él considera como valor o si carece de corrección. Y que no tendría importancia que ello fuera una teoría de valor de consumo, de precio o de cualquier cosa distinta. Empero, en ninguna otra ciencia tal opinión jamás fue tomada en serio, puesto que siempre era rechazada como anticientífica e ingenua. Tomemos como ejemplo la teoría atómica. Sea lo que fuere, lo que dijéramos con motivo de una afirmación de un investigador que está libre de comprender bajo el término átomo todo lo que le dé la gana, ¿no? Aun cuando se tratara de una molécula y hasta de una célula. Y siempre que él diera la teoría correcta de la célula, sería indistinto que llamara su edición definitiva o el nombre de teoría atómica, ¿va? O de cualquier otro modo. Se le podría replicar al punto que cuando se habla del átomo, la cuestión no reside en el mero nombre que arbitrariamente se podría dar a una u otra cosa, sino que se trata de fenómenos bien determinados, ¿no? Para los que ha de servir la explicación de la teoría atómica. O sea que se trata de fenómenos que, dicho sea de paso, se hallan en la formación de la molécula o de la célula. Debido a ello se puede admitir o rechazar la teoría atómica. Esto es que se pueden explicar los fenómenos dados mediante esta teoría o de cualquier otro modo. Pero sería un craso error, o sea, un grueso error, llamar átomo al producto de los procesos que, de acuerdo con la teoría dada, o sea, con la teoría atómica, son ocasionados por la disposición de los átomos. Jamás se debe confundir un fenómeno básico con un fenómeno derivado del fenómeno básico, ¿no? O sea, de un fenómeno auxiliar, ¿no?
En las ciencias naturales no son posibles las dudas al respecto. En cambio, los fenómenos considerados por la economía política son más complejos. Pero también esta ciencia ha de dar satisfacción a las exigencias que se le hacen, ¿no? De la misma manera que las ciencias naturales. ¿Por qué? Porque mediante la ley del valor han de ser explicados relaciones y fenómenos sociales completamente determinados. Y está fuera de lugar de llamar leyes del valor o tratar como tales las leyes de otras relaciones y de otros fenómenos ocasionados por el valor. El fenómeno de toda teoría del valor quiere y tiene que explicar, o lo que quiere y tiene que explicar, es el intercambio de dos clases de mercancías. La relación que quiere y debe explicar es la que existe entre dos poseedores de mercancías que hacen el intercambio de las mismas. El fenómeno de este, o sea, el que da origen al desarrollo ulterior de la compra-venta, es un fenómeno fundamental básico. En el resorte que... ¿Por qué? Porque es el resorte que pone en movimiento todo el mecanismo económico de la sociedad actual. Y en virtud de ello, pues, toda explicación de dicho mecanismo ha de emanar de la investigación de la ley que rige el intercambio de mercaderías. Y es precisamente esta la ley del valor, ¿verdad? Si bajo el nombre de ley del valor comprendiéramos la explicación de cualquier otro fenómeno, la que se halla en la base del intercambio de mercancías, deberíamos de darle una denominación distinta, especial, ¿verdad? Pero ello no lo hace ninguna de las teorías de valor. Por consiguiente, cada una de estas trata de explicar precisamente ese fenómeno. Empero, si no perdemos de vista el fenómeno que ha de ser explicado por la ley del valor, comprenderemos fácilmente que, antes que nada, es imprescindible distinguir nítida y rigurosamente el valor de uso y el valor de cambio. No considerarlos como equivalentes solo en base de que en cada uno de estos conceptos entra el término valor. Algunas teorías del valor sacan, o más bien tratan de deducir el valor de un objeto de su grado de utilidad. Cuanto más útil es una cosa, tanto más alto es su valor. Esto sería cierto si bajo el concepto de valor más alto comprendiéramos su mayor valor de uso. Pero deja de serlo si bajo este concepto comprendemos el valor de cambio, también mayor. El valor de uso, o sea, el grado de utilidad de un objeto, significa o designa la relación entre una persona aislada, o sea, el consumidor, y dicho objeto. Pero no significa la relación social, o sea, la que existe entre dos personas, la que constituye la esencia de un intercambio. No se querrá decir con ello que los objetos igualmente útiles siempre serían intercambiados entre sí uno por otro en cantidades iguales, ¿verdad? Imaginen ustedes intercambiar una libra de sal o una libra de azúcar por una vaca, por una res. Pero el intercambio o la venta consiste en su mayor parte en que cada vendedor entrega los objetos que carecen para él de valor de uso, ¿no? Es decir, que no le ofrecen ninguna utilidad. Cuando el panadero, por ejemplo, cuando el panadero y su familia están hartos de pan, el pan cocido para ellos y que está destinado para la venta, ya no tiene para ellos ningún valor de uso. En el caso de que dicho panadero no encontrara para ese pan a ningún comprador, no podría hacer nada con este pan, ¿no? Por el contrario, el mismo pan tendrá un enorme valor de uso
para un obrero que pasa por ahí y que aún no ha probado bocado ese día. Pero el valor de cambio es el mismo para las dos partes en cuanto al pan. El pan es pan para el panadero y el pan es pan para el consumidor, ¿no? En este caso para el obrero. Pero en los dos, el valor de uso es diferente, ya se dijeron. Supongamos ahora que el obrero que pasa es un canastero, anda vendiendo canastos, el que lleva sus canastos para la venta. ¿Qué pasa? El panadero necesita adquirir una de estas canastas. Resulta que para él el canasto representa un gran valor de uso, ¿ah? Mientras que para el canastero no representa ninguno. Tiene en su casa un montón de canastos, ¿va?, que él mismo no necesita para nada. Entregaría gustoso unos cuantos a cambio de unos panes en cierta y determinada cantidad que regulen, ¿verdad? Pero ¿cómo? ¿De qué manera? ¿En qué relación se produciría el intercambio entre los canastos y los panes y sus respectivos poseedores? Parten del punto de vista de la utilidad de cada uno de los objetos en cuestión. ¿Cuántos panes ofrecerán la misma utilidad para el canastero que un canasto para el panadero? Es claro que es completamente imposible comparar entre sí las utilidades de dos diferentes valores de consumo, y es imposible también establecer entre los mismos una relación cuantitativa. Si el canastero recibe por uno de sus canastos 5 panes, sería insensato hablar de que aquel es 5 veces más útil que cada uno de estos, ¿verdad? Es decir, que cada pan es más útil que un canasto. O que en el mismo sentido posee un valor 5 veces superior al del pan. Las utilidades de diferentes objetos son cantidades inconmensurables. Como se comprende, las diversas unidades de la misma especie de mercancía se les puede reconocer mayor o menor grado de valor de uso, ¿no? Un par de sólidos zapatos tiene valor de uso mayor que uno de aquellos que lo son menos. En el caso del canasto y el pan eran diferentes mercancías, ¿no? Aquí estamos hablando de dos mercancías que tienen las mismas características, son zapatos, ¿no? Pero unos son sólidos, este tiene mayor valor de uso que uno que aquellos que le son menos sólidos. Y cada uno de nosotros gustoso pagaría más por los zapatos sólidos, ¿no?, siempre que tenga suficiente dinero en el bolsillo. Por analogía, una botella de vino Johannesberg tiene mayor valor de uso y de cambio que una botella de Spandau o de Grumberg, ¿no? De manera que se podría pensar que el valor de uso es, no obstante todo, uno de los elementos del valor de la mercancía. Pero ello es solo aparente. Si el valor mayor de uso ocasionara al mismo tiempo también el mayor valor de cambio, podría caber la siguiente pregunta: ¿por qué entonces todo productor no fabrica mercaderías solo de categoría mejor? ¿Por qué todo zapatero no puede ser solo un calzado de lujo? ¿Por qué cada viñatero no elabora solamente las mejores clases de vinos? La respuesta es sencilla. La mejor calidad de los zapatos representa el resultado ahora de mejor material que había costado mayor cantidad de trabajo y de dinero, ahora de mejor trabajo, ¿no? O sea, solo porque hay mejor trabajo. Esto es que da la habilidad media del operario la inversión de mayor cantidad de trabajo. Debido a ello, y no como consecuencia de más alto valor de uso, los zapatos sólidos son más caros. Es harto conocida la expresión de que
las mercancías más caras siempre son las más baratas y viceversa, ¿no? Esto es que su valor de consumo supera siempre el de las mercaderías de categorías inferiores, en mayor proporción que lo es su valor con respecto a los últimos, ¿no? Un par de zapatos de 12 marcos quizá pueda llevar el doble de tiempo que un par de zapatos de 10 marcos, ¿verdad? Otras teorías de valor confunden el valor con el precio. Explican el valor por la relación que existe entre la demanda y la oferta. En realidad, estas dos solo explican cuál es la razón por la que el precio de cierta y determinada mercancía siempre oscila en torno de su valor, es decir, del precio de su producción. Pero no explican por qué los precios de cierta mercadería, de término medio, están siempre por encima del de otra. ¿Por qué? Y a través de milenios, ¿no? Podemos notar que la libra de oro era, término medio, 13 veces más cara que una libra de plata, ¿no? Ni bien una teoría que explica el valor mediante la demanda y la oferta quiere explicar estas diferencias permanentes en los precios de diversas mercancías, no le queda otro remedio que recurrir públicamente, o sea, honestamente, ¿no? Tiene que recurrir a la teoría del valor en base al trabajo. A la pregunta del por qué una mercadería resulta siempre tantas y tantas veces más caras que otra, dicha teoría contesta de que ello se debe a que aquella es más rara. La mercadería cara es más rara, ¿no? Y esta última circunstancia provoca el hecho de que la oferta de dicha mercadería sea siempre en cantidad menor que la de otras. Empero, para llevar a la plaza la mercadería más rara en la misma cantidad que la otra, se encuentra con mayor frecuencia que se requiere más trabajo, ¿no? Por eso es más rara, más cara, ¿no? Es más singular. No constituye un gran adelanto si dijéramos que una libra de oro es 13 veces más cara que la de una de plata, porque se le encuentra 13 veces más raramente. Eso no es cierto. O a la razón de que la obtención de una libra de oro cuesta 13 veces más trabajo que una libra de plata. Si el teórico no se coloca en el punto de vista de un simple mercader, al que le interesan solamente los precios de las mercaderías en el mercado, y no de qué manera habían sido adquiridas dichas mercaderías, ¿no? Si dicho teórico no quiere abundar más en la cuestión e investigar de qué manera fueron producidas las mercaderías traídas al mercado, él siempre va a encontrar que los valores de la mercancía son determinados por el proceso de la producción, que ellas son creadas en la empresa productora y no en el mercado. Por supuesto, ¿no?, que para los teóricos burgueses el mercado se halla en la mayoría de los casos a menor distancia que la empresa. Y por esto, como regla general, ellos no comprenden de la teoría de valor en base del trabajo invertido. En el mercado el valor se transforma solo en dinero, en precio. Al principio en dinero imaginario, al exigir cierto y determinado precio. Y luego en dinero efectivo, real, cuando la mercadería está vendida, ¿no? Cuanto más grande es el desarrollo de la economía capitalista, tanto mayor es la cantidad de eslabones intermedios entre la empresa y el mercado, entre el productor y el que vende la mercadería al consumidor.
Tanto más grandes pueden ser las divergencias ocasionadas en virtud de ello, entre el precio realmente obtenido y el valor determinado teóricamente. No obstante, ello no constituye un obstáculo alguno para que el valor de la mercadería, al final de cuentas, fuera determinado por las condiciones de la producción, ¿verdad? Y que el precio permanezca siempre en calidad de función de esa, aun cuando dicha función o dependencia no fuera directa, pero ni por mínimo ni por mucho, ¿no? Los capitalistas prácticos determinan ellos mismos el valor de las mercaderías mediante las condiciones de la producción de esta mercadería, ¿no? Por lo demás, bajo esas condiciones, ellos comprenden no el tiempo de trabajo socialmente necesario para la preparación de esta mercadería, sino los gastos requeridos para esto, ¿no? Es decir, los jornales, los gastos para la distribución de la maquinaria, los de la materia prima, los de las materias auxiliares, etcétera, ¿no? Porque de esto así será más la ganancia media. En pos de ello, pues, es una falange de teóricos, o sea, falanges como mecanismos para el movimiento, ¿no? En pos de ello, pues, toda una falange de teóricos afirma que el valor es determinado por los gastos de la producción, ¿no? Pero lo que es correcto desde el punto de vista de un capitalista práctico es absurdo e insensato desde el punto de vista de la teoría. Pues el problema de esta no consiste en calcular el precio normal de cada una de las cosas aisladas, o de los casos aislados, sino en describir las causas finales de los fenómenos sociales del método capitalista en la producción. En primer lugar, ¿qué quiere decir gastos de la producción? Cierta y determinada suma de dinero, ¿no? En consecuencia, dichos gastos ya presuponen de antemano la existencia del dinero. La definición del valor y su determinación mediante los gastos de producción quiere decir que, de esta manera, que el valor ha de ser explicado mediante el dinero y no viceversa, ¿no? Y ello significa que hemos encarado la cuestión desde el extremo opuesto, ¿no? Los gastos de producción representan cierta suma de valores. El de la fuerza obrera y el de los medios de producción y la ganancia. De esta suma de valores es de donde sale la explicación del valor de la mercadería. Vemos así que esta clase de definición del valor nos obliga a estar encerrados dentro de un círculo vicioso, ¿no? Tomemos a algún productor de mercaderías, digamos a un campesino tejedor, del que supondremos que produce para sí todo. Él mismo procura vituallas, lo mismo, o sea, las herramientas, todo lo que va, lo mismo que la materia prima, la fibra del lino que hilan los hijas, y es el mismo que se fabrica un telar de madera, que también es propiedad de él. ¿Cuáles son los gastos de producción que tiene ese hombre? No tiene ninguno. Y su producto cuesta solamente su trabajo, nada más que su trabajo. Según el concepto del capitalista, la ganancia pertenece a los gastos de producción, que determinan el valor del producto. Pero ese valor no resulta otra cosa que aquello que, según la teoría de Marx, lleva el nombre de precio de la producción. Y esta solamente puede ser comprendida mediante la ley del valor. El valor de consumo,
el valor del mercado, el precio de la producción. Tales son las categorías que se preponen en calidad del valor por las teorías distintas a la basada sobre el concepto de trabajo. Son categorías que ahora están ligadas, al igual que el valor de uso o el valor de cambio, solo en el sentido de que constituyen su premisa, pero sin determinar su base. Ahora emanan del valor del cambio, como por ejemplo el precio de la producción o el precio de mercado. Estos últimos no explican las relaciones del cambio, sino que, por el contrario, lo presuponen explicado, con el fin de poder ellos mismos ser explicados, ¿verdad? Dicha teoría se contenta con el hecho de que aceptan los conceptos de los vendedores y los compradores. Esto es de los capitalistas referentes a sus operaciones comerciales, como base real y efectiva de esas operaciones. Dichos teóricos se imaginan dar una explicación científica del fenómeno cuando recopilan y repiten al respecto las opiniones de los practicones, ¿no? Pero para este objeto no es necesario ciencia alguna, pues esta tiene que revelar y poner al descubierto los fundamentos más hondos de los fenómenos y relaciones sociales, que a veces ni siquiera llegan a la conciencia de los partícipes, ¿no? O en el caso afirmativo, lo hacen de una forma incompleta y a menudo absolutamente desfigurada. De las teorías mencionadas en cuanto al valor, la que más se acerca a la verdad es aquella que busca la base del mismo en los gastos de producción, pero fracasa en la cuestión que atañe a la ganancia media. Ninguna de las teorías de valor, con excepción de la que está basada en el concepto de trabajo, está en condiciones de explicar qué es lo que determina la magnitud de la ganancia media, ni por qué, dentro de ciertas condiciones dadas. Ello representa, digamos, el 10% y no el 100%, ¿verdad? O el 1000%. Otras teorías se dan por satisfechas con lo que ahora justifica. Ahora explica psicológicamente al apropiarse de la ganancia. Pero de la más sesuda filosofía del derecho, de la psicología más útil, están en condiciones de explicar de dónde proviene la ganancia y cómo se crea. La teoría de la ganancia tiene un enorme significado para la comprensión de las relaciones sociales. Con todo, no podemos ocuparnos de ella por más tiempo en este lugar, puesto que tenemos que regresar a la teoría de la plusvalía, ¿no? La teoría de la ganancia es aquella que trata sobre la distribución de la presa, la cual es la plusvalía, ¿no?, entre las diversas capas de las sociedades dominantes. Es precisamente el capital industrial o el agropecuario el que obliga a crear la plusvalía, pero sin estar en condiciones de retenerla íntegramente. Tiene que ceder una parte de la misma a otros capitalistas que hayan invertido sus capitales en las ramas de la producción, caracterizadas por su composición orgánica más alta en cuanto a los capitales. En el caso de que estos hacen inversiones en una rama de la producción cuya composición de capital es inferior orgánicamente, el primero no se da cuenta de este proceso igualitario, ni se interesa por el mismo, pero sí se da cuenta cabal de que tiene que pagar de sus ganancias al capitalista financiero del que le llevó dinero en calidad de préstamo, abonando el interés sobre el capital prestado.
tiene que entregar una parte al comerciante en forma de ganancia comercial. Finalmente, en el caso de que posea una empresa agropecuaria, tiene que ser una parte de plusvalía en calidad de renta sobre la tierra, ¿verdad? Cuando no son dueños de la tierra, terratenientes, ¿no? En el caso de que él, el empresario, no es más que un arrendatario del terreno, y en el caso de que él mismo es el terrateniente, tendrá que abonar los intereses por el capital que había invertido para comprar su finca, ¿no? O su estancia, o su parcela, como se le quiera llamar. Con esto, por más importantes que sean todas estas relaciones, por la finalidad del curso no nos interesan. En primer lugar, las que la gente dice el obrero, y en ello no entre capitalistas separados y sus obreros particulares, sino entre las clases capitalistas y la clase obrera. Y para la investigación de estas relaciones no es necesaria la teoría de la ganancia. Por el contrario, ella es capaz de embrollar dichas investigaciones, puesto que explica la dependencia de la magnitud de la ganancia de una serie de circunstancias que nada tienen que ver con las relaciones entre capital y trabajo. Sin embargo, sea cual fuere el aspecto que pueda adquirir la ganancia de un capitalista aislado, su magnitud al final de cuentas depende de la plusvalía, o sea, del grado de explotación de que se hace objeto a los obreros. Ello se refiere en primer lugar al conjunto de capitalistas, puesto que la ganancia en su totalidad es equivalente a toda suma de la plusvalía tomada también en su conjunto, o sea total. No es en base de la ley de la ganancia, sino en la de las leyes de la plusvalía, donde aprendemos a entender las contradicciones de clases y la lucha de clases entre capital y el trabajo. También aprendemos a comprender la particularidad del método capitalista en la producción. Con que en lo sucesivo hablaremos solo de los valores y de la plusvalía, partiendo de la hipótesis de que el precio es igual al valor y la ganancia es igual a la plusvalía. Aquí nos veremos precisados a dejar de un lado la norma media de la ganancia y del precio de la producción, lo mismo que durante los cálculos de la ley de la caída de los cuerpos, ¿no? No se toma en consideración la resistencia del aire. Cuando cae un cuerpo, no se puede ver mucho, no toman en cuenta de que la resistencia que opone el aire. Creemos que los cuerpos, es cierto, por su peso caen, ¿verdad? Pero no nos damos cuenta que el aire le ofrece cierta resistencia. Desde luego, en la práctica de ese periodo se encuentran también los momentos que se han dejado aquí sin considerar, ¿verdad? Bien jóvenes, no sé si tienen alguna duda. Voy a quitar la presentación. ¿Alguien quisiera participar de algo? Fíjense que de 40 y algo que había al inicio de la clase, solo hay conectados 36. ¿Verdad? Sí, Sara, dígame. Está levantando la mano. Sara Paz.
jóvenes La están levanté, conectados, la levanté disculpen. hace ratos, Master, pero hasta se me olvidó lo que le iba a preguntar porque como nunca me dio la palabra. ¿Sabe cuál es el problema? Que todas veces inicia la presentación no puedo ver los movimientos de ustedes, ni los puedo ver. Ya, pero fíjese que tengo una duda. ¿Por qué o a qué se debió, o a opinión propia suya, a qué se debió el hecho de que Marx en cierto y determinado momento tuvo una forma de pensar sobre la teoría del valor y luego se podría decir como en el transcurso del tiempo él cambió su teoría o cambió de opinión? A manera muy personal, ¿a qué cree usted que se podría haber debido? Mire, pues él no es que haya cambiado, lo que yo entiendo es que en la lectura es que no, él no ha, en sí no ha cambiado. Teóricos, economistas, los que creen que él mismo se contradice, pero no es así, ¿verdad? Ahora, ¿qué motivó a Carlos Marx a meterse a estudiar esto? Eso no se la puedo responder porque eso solo él lo sabe. Nosotros solo estamos viendo los resultados del interés que él tuvo en su momento, ¿verdad? ¿Verdad? Eso está como Ya, me preguntaran a mí, mire, pero mire, pues por ejemplo, usted hasta cierto punto, como dice usted, se podría notar que nuestro amiguito aquí, Carlos Marx, a cierto punto se contradice en ciertas y determinadas formas de su pensamiento. Pero según hemos ido estudiando, llegamos a la conclusión de que al momento de que, cuando vemos de que posiblemente él se contradice, no es que se contradiga, sino que entra como en el razonamiento de la situación que se está viviendo en el momento. así es, pero no se contradice. Quienes lo contradicen son otros economistas que no comparten su teoría, así de sencillo, ¿no? Exactamente. En su oportunidad fueron economistas ingleses, ¿verdad? ¿Alguien más, jóvenes? Bien, como ya no estamos grabando la clase, me voy a poner a pasar lista porque